Este es el último momento de Edith González, la actriz que durante décadas fue el rostro más luminoso de las telenovelas mexicanas. Partió en silencio, sin cámaras, sin alfombras rojas, sin escándalos, solo un susurro entre familiares y amigos cercanos, que sabían que el tiempo se estaba agotando. Durante años, Edith mostró al mundo una sonrisa firme y un espíritu invencible, pero tras los aplausos y los reflectores, había una mujer que libraba una batalla silenciosa contra el cáncer, una batalla que decidió pelear lejos del ruido, de los chismes y sobre todo, del morbo. Cuando la noticia de su fallecimiento se dio a conocer el 13 de junio de 2019, México entero se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿No estaba bien? ¿No había vencido ya a la enfermedad? Las preguntas inundaron las redes. Nadie entendía cómo alguien tan vital, tan luminosa, podía haberse ido así, sin una advertencia. Y entonces comenzó a circular una verdad que pocos conocían. Edith había elegido vivir sus últimos meses en completo aislamiento, alejada incluso de los medios que un día la aclamaron. Antes de partir, dejó una carta escrita a mano que jamás fue publicada. Una carta que, según quienes la leyeron, contenía una revelación estremecedora sobre su percepción del medio artístico, su dolor más profundo y un último deseo que aún divide opiniones. Este video no es una biografía, es una despedida, una reconstrucción del tramo final en la vida de una mujer que amó su profesión, pero que también sintió el peso de ser la mujer perfecta en un mundo de perfecciones falsas. Contaremos la verdad que muchos callaron. Repasaremos los momentos más fuertes de su vida pública y privada, y revelaremos por qué Edith González decidió alejarse de todo antes de decir adiós. Porque detrás de su belleza, de sus gestos elegantes y de sus ojos llenos de vida, hubo una tristeza contenida, una valentía inquebrantable, y una historia que merece ser contada con el respeto y la emoción que ella inspiró. Edith González no era solo una actriz, era un ícono, un rostro tan familiar para los hogares mexicanos como el de una madre, una hermana, una vecina cercana, nacida el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León. Su camino hacia la fama comenzó desde muy temprana edad. Tenía apenas 5 años cuando apareció por primera vez en televisión, y desde entonces, su carrera no hizo más que ascender. A lo largo de las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000, Edith se convirtió en una de las reinas indiscutibles de las telenovelas. En un país donde el melodrama es parte del ADN cultural, su nombre era sinónimo de intensidad, elegancia y talento. Corazón salvaje, Salomé, Nunca te olvidaré, Doña Bárbara, cada producción que encabezaba se convertía en un éxito rotundo, y su imagen adornaba las portadas de revistas, los comerciales y las marquesinas de los canales más importantes de Latinoamérica. Pero el mundo que parecía hecho para celebrarla, también fue el mismo que terminó por agotarla. México, en esa época, vivía una transformación profunda en sus costumbres y medios. La presión sobre las figuras públicas femeninas era descomunal. Mantenerse delgada, bella, joven, sonriente, incluso en los momentos más difíciles, Edith, aunque fuerte, no era inmune. Ella misma confesó en entrevistas que hubo etapas donde sentía que no se le permitía ser humana. No podía enfermar, ni estar triste, ni envejecer. Siempre tenía que estar perfecta. Ese entorno implacable sería clave para entender muchas de sus decisiones futuras. Su carrera cinematográfica también tenía brillo propio, aunque menos promocionado. En películas como El Rey de los Gorilas o Adiós Lagunilla, mi barrio, demostró que era más que una cara bonita. Era una actriz con formación, con técnica, con disciplina férrea. Fue incluso parte del teatro clásico, llevando a escena piezas como Aventurera, donde su papel protagónico la consolidó como una artista de múltiples dimensiones. En lo personal, Edith vivió relaciones intensas y maternidades desafiantes. Su hija Constanza, nacida en 2004, fue su motor, su centro, su razón de resistir incluso en los días más oscuros. Pero esa maternidad también fue objeto de especulación. Por años se desconoció quién era el padre, hasta que finalmente se reveló que se trataba del político Santiago Krill. El escándalo fue inevitable. Ella, sin embargo, lo manejó con dignidad y silencio. Para el público,
Edith era intocable, una mujer hecha de luz, pero detrás de esa imagen construida por los medios, había una artista que comenzó a ver con otros ojos el precio de la fama. En sus últimas entrevistas, dejó entrever que ya no se sentía cómoda con la industria, que la falsedad le cansaba, que la falta de empatía en el medio la hería. Fue en ese contexto emocional, mucho antes del diagnóstico de su enfermedad, que Edith empezó a alejarse, poco a poco, del frenesí mediático que durante años la adoró. El tema central de este video se enmarca justamente ahí, porque alguien tan querida, tan admirada, elige desaparecer en silencio. ¿Fue solo el cáncer? ¿O también fue el hartazgo? ¿El dolor emocional acumulado? En esta historia, el verdadero protagonista no es la enfermedad, sino la decisión de Edith de tomar control total sobre sus últimos días. No quería ser recordada como víctima, quería elegir su despedida. Y lo hizo. Cuando Edith González llegó a los 20 años, ya era considerada una veterana en el mundo del espectáculo. Su rostro había desfilado por todas las revistas juveniles. Su sonrisa era sinónimo de éxito, y los productores sabían que tenerla como protagonista era garantía de audiencia. Pero el verdadero ascenso vino con los melodramas que marcaron época. Corazón Salvaje no solo fue un fenómeno televisivo, fue una declaración de poder. Interpretando a la dulce Mónica de Altamira, Edith conquistó al continente entero. Su química con Eduardo Palomo traspasó la pantalla, y su personaje se convirtió en uno de los más amados de todos los tiempos. A partir de ahí, cada papel parecía diseñado para ella. En Salomé, rompió estereotipos interpretando a una vedette con pasado oscuro. En Doña Bárbara, dio vida a una mujer endurecida por el dolor, mostrando un rango actoral impresionante. Sin embargo, no todo era gloria. Detrás de los sets, Edith enfrentaba las exigencias de una industria que no perdona, los horarios imposibles, las críticas despiadadas sobre su físico y los rumores constantes sobre su vida personal eran parte del precio. A pesar de todo, se mantenía en pie, nunca perdió la elegancia, ni la compostura. A cada escándalo, respondía con trabajo, a cada ataque, con silencio. Pero hubo un episodio que marcó un antes y un después. El embarazo de Constanza. En 2004, Edith apareció en público con un vientre prominente. La prensa explotó en especulaciones. ¿Quién era el padre? ¿Por qué no había boda? ¿Qué estaba escondiendo? Durante años, Edith se negó a hablar del tema, no por vergüenza, sino por protección. Finalmente, en 2011, se reveló que el padre era el político Santiago Creel. La noticia causó un terremoto mediático. Él era un hombre casado en ese momento. Pero Edith, fiel a su estilo, nunca habló mal de él. Mi hija sabe quién es su padre, y eso es lo único importante, diría más tarde. A pesar del escándalo, su carrera siguió fuerte. En 2010 protagonizó Cielo Rojo, y luego Eva la trailera en Estados Unidos, demostrando que su talento traspasaba fronteras. Pero algo había cambiado. Ya no se veía la misma chispa en sus ojos. Su sonrisa era más medida, su tono más reflexivo. En entrevistas comenzaba a hablar de ciclos que se cierran, de necesidades del alma. Y entonces llegó el golpe más duro, el diagnóstico. En agosto de 2016, Edith anunció que padecía cáncer de ovario. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre sus fans, pero, fiel a su espíritu, lo enfrentó con valentía. Apareció públicamente con la cabeza rapada, vestida de blanco, sonriendo. Dijo que no era una víctima, que estaba en lucha. Su actitud inspiró a miles de mujeres. Durante meses, compartía en redes su proceso, las quimioterapias, los días buenos, los días malos, y parecía que lo estaba logrando. En 2017, los doctores declararon que el cáncer estaba en remisión. Edith celebró la vida como solo ella sabía, bailando. Volvió al teatro, a la televisión, a los foros, pero el regreso no fue tan triunfal como se esperaba. Algunos proyectos fueron cancelados, y su salud comenzaba a debilitarse de nuevo. Su cuerpo ya no respondía igual. La industria, cruel como es, comenzó a alejarse. Los llamados se hicieron menos frecuentes. Y fue ahí donde Edith tomó una decisión radical: desaparecer. Dejó de publicar en redes. Se retiró de los eventos públicos. Solo un círculo muy cercano sabía lo que estaba pasando.
En 2018, rechazó una propuesta millonaria para contar su historia en una serie documental. Dijo que no quería que la gente la viera sufrir. Fue entonces cuando muchos comenzaron a especular. ¿Había recaído? ¿Estaba deprimida? ¿Dónde estaba Edith González? El 13 de junio de 2019, el misterio terminó. La noticia de su muerte se difundió en los medios con frialdad quirúrgica. Fallece Edith González a los 54 años, víctima de cáncer. Pero quienes la conocían, sabían que su partida no fue tan simple. Fue una decisión, una forma de proteger su imagen, su legado y a su hija. Fue el final de un ascenso brillante y de una caída silenciosa. Durante los últimos meses de su vida, Edith González no solo luchaba contra una enfermedad devastadora, sino también contra un sistema que se alimenta del espectáculo del dolor. En privado, comenzó a escribir un diario, un cuaderno donde plasmaba pensamientos íntimos, dudas existenciales, confesiones sobre la fama y también su decepción con la industria que, según ella, la había abandonado cuando más necesitaba apoyo. Ese cuaderno fue leído por su hermano Víctor Manuel González, quien reveló fragmentos en una entrevista íntima, tiempo después de su muerte. En una de sus entradas más desgarradoras, Edith escribió: «La gente me sigue viendo como una heroína, pero me siento más como un ser humano agotado de fingir fuerza». Ese fue el tono de sus últimos días. No de derrota, sino de sinceridad. Una sinceridad que no siempre fue bien recibida en los medios. Muchos productores dejaron de llamarla. Ya no tiene la imagen luminosa que vendía antes. Habría dicho un ejecutivo sin saber que esas palabras llegarían a sus oídos. Fue un golpe más duro que la quimioterapia. En su entorno íntimo, pocos sabían la verdad. El cáncer había regresado con fuerza a inicios de 2019. Pero Edith no quería que el público la viera decaída, ni tampoco que la recordaran como una enferma. Por eso, instruyó a su equipo a mantener absoluto silencio. Canceló apariciones, rechazó entrevistas y se refugió en su hogar con su hija Constanza, su esposo Lorenzo Lazo y su madre, quien también estaba enfrentando problemas de salud. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en abril de 2019. Una amiga cercana la visitó y al verla tan delgada y débil, rompió en llanto. Edith le pidió que no llorara. Le dijo: «La muerte no me asusta. Me asusta que me recuerden por eso y no por lo que fui». El clímax emocional llegó en la noche previa a su fallecimiento. Según su esposo, Edith pidió estar sola un rato en su habitación. Puso música suave, al parecer. Era un tema instrumental que solía escuchar con su padre, y permaneció en silencio, mirando por la ventana. No hubo palabras grandilocuentes, solo un gesto. Dejó sobre la mesa una foto de ella y Constanza, tomada años atrás en una playa de Oaxaca. Al reverso escribió una frase breve: «Nos volveremos a ver, pequeña valiente». Ese fue su adiós. Sin cámaras, sin boletines, sin espectáculo. La reacción del público fue inmediata. Miles de mensajes comenzaron a inundar redes sociales. Pero lo más impactante fue que nadie sabía cuán grave estaba. La última imagen que muchos tenían de ella era con un vestido blanco, sonriendo, en algún evento social. Esa desconexión entre la imagen pública y la realidad íntima fue parte del legado de Edith. Ella controló su narrativa hasta el último instante. Los medios, al verse sorprendidos, se apresuraron a emitir especiales. Algunos lo hicieron con respeto, otros, lamentablemente, usaron titulares sensacionalistas. Lo irónico fue que los mismos programas que la habían ignorado en su retiro, ahora clamaban haber sido testigos de su grandeza. Entre las revelaciones más impactantes posteriores a su muerte, estuvo el hecho de que Edith había rechazado tratamientos experimentales que le ofrecían extender su vida unos meses más. No quería morir conectada a tubos, ni perdiendo la conciencia poco a poco. Quería estar presente, lúcida y en paz. También se supo que dejó instrucciones precisas para su funeral. Nada de velorios públicos, nada de homenajes en vivo, nada de reporteros en la puerta del hospital. Solo quería ser despedida por quienes la amaban de verdad. Y así fue. Su cuerpo fue velado en privado y luego llevado al Teatro Jorge Negrete para una despedida sencilla, íntima y emotiva. El público, que durante años la siguió con devoción, se quedó con un nudo en la garganta.
porque no hubo una despedida como en las telenovelas. No hubo cierre dramático, solo un vacío, una ausencia que dolía más por lo repentina, por lo inesperada. Así se fue Edith González. En silencio, con dignidad, dejó atrás una industria que ya no reconocía su brillo, pero también un legado que ni la muerte pudo opacar. En el último momento, no pretendemos glorificar la tragedia ni romantizar el dolor. Pero cuando hablamos de Edith González, es imposible no sentir una mezcla de admiración, tristeza y respeto profundo, porque su historia no es simplemente la de una actriz que luchó contra el cáncer, es la historia de una mujer que eligió cómo ser recordada, que decidió poner límites en una industria que no entiende de pausas ni de debilidades, ni de silencios. Edith fue, sin duda, una de las figuras más icónicas de la televisión mexicana, pero más allá del brillo de sus telenovelas, lo que más admiramos de ella es la valentía de su despedida. En un mundo donde los famosos suelen convertir su dolor en contenido, ella hizo lo contrario, se retiró, se volvió invisible, y en ese silencio, dejó el mensaje más poderoso. No necesito testigos para mi final. Oh, nos preguntamos, ¿cuántas otras figuras públicas hubieran tomado una decisión similar si no temieran el olvido, si no estuvieran atrapadas en la maquinaria del espectáculo perpetuo? Lo que Edith hizo fue romper con la narrativa impuesta. No quiso ser la luchadora contra el cáncer en cada titular. No quiso aparecer demacrada en los programas de revista matutina. No quiso que se hicieran memes con su rostro sin cabello. Ella se retiró a tiempo, conservando su imagen, pero sobre todo su humanidad. Eso, para nosotros, es admirable. Y sin embargo, también es inquietante, porque nos obliga a pensar en lo que la industria del entretenimiento exige a sus estrellas. ¿Por qué una mujer como Edith, querida y respetada, se sintió más cómoda alejándose que permaneciendo? ¿Qué le hizo la fama, el medio, los medios, para que eligiera el silencio como forma de protección? En esta despedida, no hay juicio, solo preguntas, solo una profunda reflexión sobre cómo tratamos a quienes nos han dado tanto en pantalla. Desde nuestro canal, rendimos homenaje a su obra, a su dignidad y a esa última mirada silenciosa desde su ventana, a esa foto que dejó junto a su hija, a esas palabras no dichas que aún flotan en el aire, y sobre todo, a esa capacidad de controlar el final de su historia, porque no todos los actores mueren siendo dueños de su narrativa. Edith lo fue, y por eso, vive no solo en sus telenovelas, sino en cada espectador que hoy se pregunta, ¿qué había detrás de su sonrisa? ¿Y por qué no lo vimos antes? Ahora que conoces esta versión más íntima, más humana, más real, queremos saber, ¿tú cómo recuerdas a Edith González? ¿Qué momento de su carrera te marcó más? ¿Crees que hizo bien en alejarse del ojo público? Te leemos en los comentarios. Hay finales que llegan sin avisar. Otros, como el de Edith González, se escriben en silencio, entre suspiros, miradas perdidas y abrazos que dicen más que 1000 palabras. El legado de Edith no está solo en sus telenovelas, ni en los premios, ni en los titulares que alguna vez la alabaron. Su verdadero impacto vive en quienes la vieron brillar noche tras noche, en los hogares de millones, regalando emociones que se sentían reales. Porque Edith no actuaba, ella habitaba cada personaje. Era Mónica, Salomé, Doña Bárbara, pero también era ella misma, sensible, fuerte, compleja. En su ausencia, el mundo del espectáculo perdió algo más que a una estrella. Perdió a una mujer que se atrevió a mostrarse vulnerable, a decir basta, a retirarse cuando todos esperaban más. Y es ahí, precisamente, donde encontramos lo más valioso de su historia, porque no todos saben cuándo irse, y mucho menos cómo hacerlo con tanta elegancia. Hoy, cuando alguien menciona su nombre, se forma un nudo en la garganta, no por la tristeza, sino por la admiración, porque Edith González no necesitó un escándalo final, ni una cobertura excesiva, ni una despedida televisada para dejar huella. Su partida fue tan suya como su vida, y eso, en este mundo, es un acto de valentía. Desde este canal, creemos que hay historias que merecen ser contadas con respeto, con sensibilidad y con la verdad. Y esta fue una de ellas. Hay imágenes que no se borran. El brillo en sus ojos cuando hablaba de su hija, la serenidad con la que enfrentó su enfermedad,
La última vez que caminó un escenario, de blanco, como un símbolo de renacimiento. Historias como la de Edith nos recuerdan que la fama es efímera, pero la dignidad es eterna. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y aunque ya no está entre nosotros, Edith González sigue viva en los recuerdos, en los suspiros, en esa nostalgia que se instala en el pecho cuando recordamos que ella se fue como vivió, con luz propia y en sus propios términos,